Napoleón Bonaparte. Todos en algún momento hemos escuchado este nombre. El personaje de Bonaparte ha representado a un excelente estratega y al mismo tiempo un muy ambicioso hombre, al tratar de ampliar su régimen de poder. Pero, ¿cómo le hizo para llegar a ser militar y subir tan alto a la cima? ¿Qué realizó para llegar a ser el primer cónsul de la nueva República Francesa? ¿Cómo se convirtió en emperador? ¿Por qué los otros países lo odiaban? ¿Y cómo acabó su historia? Todas estas inquietudes serán solucionadas aquí. Napoleón en un origen fue corso, proveniente de la isla de Córcega, que en ese momento era propiedad de Francia. Desde pequeño tuvo mucha influencia para la ciencia de las matemáticas y la geografía, y un apasionante amor por la literatura clásica. A los 10 años fue ingresado a la escuela militar Briand-le-Château en Francia continental. Desde ese momento se empezó a formar en un gran militar especializado en artillería, además de simpatizar con las ideas liberales de Jacques Rousseau. Entonces sucedió la transición, el 14 de julio de 1789, dando origen a la Revolución Francesa, agitando a toda la nación y cambiando el orden social que había perdurado por bastante tiempo. Los revolucionarios utilizaban el lema libertad, igualdad y fraternidad. La guerra fue alargándose por varios años más. En esos momentos, Bonaparte estaba en el ejército, lejos del país. En 1972, Bonaparte regresó a París, viendo cómo la monarquía había acabado al ser destronado el rey Luis XVI. Esto hizo que regresara a Córcega, abandonando el ejército francés, y decidió lanzarse a la política, pero lamentablemente fracasó al enfrentarse a Pasquale Paoli. Fue considerado, junto con su familia, como traidor a la patria. Al regresar a Francia, se encontró con todas las sentencias aludidas a los antirrevolucionarios, que eran ejecutados en la guillotina. Además de la guerra civil por la que pasaba Francia, también se encontraba en guerra con Europa. Los países de Austria, España, Prusia y Gran Bretaña se empeñaban en destruir la nueva República Francesa. Napoleón retomaría el ejército, mandado a Toulon, que en esa guerra internacional decidió ceder sus puertos a favor de los ingleses. La tarea de Napoleón era recuperar la ciudad. Fue el primer general que luchaba hombro a hombro con sus hombres, generando una gran empatía con sus aliados. El ejército, al tener esta gran figura, aumentó en su espíritu de guerra, que al final los hizo victoriosos. Este triunfo fue reconocido de gran manera a Bonaparte, que era aclamado en todo el momento. Al ver que era bueno en sus estrategias, pudo continuar su trayectoria militar, ascendiendo cada vez más. Para el verano de 1774, el gobierno de Robespierre cayó, Napoleón, y fue nombrado general del ejército interior. Para el año de 1796 se casó con Josefina, quien le ayudó a ascender al puesto de comandante supremo de todas las fuerzas en Italia, donde 38.000 franceses se enfrentaban a 38.000 austriacos y 25.000 italianos. Pero aquí es donde el arte de la guerra cambió. Se usaron estrategias que jamás habían sido utilizadas, como la isla de los piamonteses y enfrentarse por separado a los dos ejércitos para así vencerlos. En ese momento, el aire de grandeza de Napoleón Bonaparte creció y se aseguró que ese fuera su destino. La sucesión de gobierno era el baguette de cada día en Francia. Napoleón era consciente de eso, que si quería subir al poder y ocupar el más alto rango de todos al ser el cónsul en Francia, era necesaria otra victoria. Es así que decidió ir a Egipto y conquistarlo, donde, debido a la bancarrota que poseía la República, junto con el director Sykes, se llevó a cabo el 9 de noviembre de 1799 un golpe de Estado que promovería a convertirse en el cónsul de la República Francesa. Al estar a cargo de todo el poder, realizó diversos cambios a Francia, ya que hizo reformas para la centralización de los departamentos, la educación superior, nuevo código tributario, la libertad de culto, un sistema de carreteras y cloacas, un banco central. Además, Napoleón trataba de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la revolución, al mismo tiempo que reformaba la administración del Estado. Bonaparte volvió a ingresar a los territorios de Italia, en donde finalmente venció a los austriacos. Estos se vieron forzados a firmar un armisticio. Para evitar una confrontación más directa, los británicos también tuvieron que firmar una paz forzada. De igual manera se hizo un concordato con el Papa Pío VII, que Bonaparte decidió vender el territorio de Luisiana a Estados Unidos. También cabe aclarar que sucedió en estos momentos. Consiguió tantas victorias y conquistas que decidió que era hora de hacer un cambio. Y es así como creó el Imperio francés, además de autoproclamarse emperador de Francia. Sin embargo, la paz no duró para siempre y Napoleón decidió ir a atacar al ejército austriaco, en donde lo venció.
y al igual manera decidió enfrentarse a Gran Bretaña, pero en la batalla de Trafalgar su flota naval fue acorralada y es así que le dio una derrota marítima, además de mostrarse indefenso ante el poder de Inglaterra. También de eso, Rusia, una vez reunida con los 95,000 hombres, en frente de 75,000 hombres de Francia, Francia decidió irse directamente a atacar a Rusia, en donde tuvieron bastantes pérdidas, pero al final decidieron hacerse aliados, mientras los ingleses decidieron hacer un bloqueo económico. Para ese entonces, en 1807, el imperio napoleónico se extendía desde costa atlántica a las estepas de Rusia, del Mar del Norte al Mediterráneo, gobernando 70 millones de personas, y soñaba a unir a toda Europa con las leyes de Francia. Rusia decide salirse de la alianza con Francia debido a que ya no le convenía por el bloqueo económico que había presentado Inglaterra. Es así que Francia decide atacar a Rusia y en la batalla de Borodino gana. Sin embargo, Napoleón no se retiró a tiempo y en su retirada el invierno ruso atacó, matando y congelando a todos sus soldados, desapareciendo así su ejército de casi 600,000 hombres. Es entonces cuando Gran Bretaña, Rusia, Austria y Suecia se unieron para enfrentarse al Imperio francés. Para 1813, los aliados capturaron a Napoleón y lo exiliaron a la isla de Elba. Aún así, Napoleón no se rinde y en 1814 regresa y toma París, en donde se le conoce como el gobierno de los 100 días. Hasta que se enfrentó en la guerra de Waterloo en 1815 y fue ahí donde por fin los ingleses pudieron declararse vencedores de Europa. Napoleón de nuevo fue exiliado y llevado a la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821 y todo su imperio francés cayó. Napoleón dejó una marca en la historia del mundo, porque gracias a él existió un arte de guerra. Ya no solamente era enfrentarse uno directo contra el otro, sino ya había artimañas para poder ganar, para salir victorioso. Además de eso, empezaron los sistemas de alianza, que con todas las dificultades de unión o diferencias que tenían entre sus culturas, religiones, ideas, se unieron para vencer a una potencia mayor que ellos, en este caso Francia. Y podemos observar cómo un hombre común y corriente pudo llegar y subir hasta la cima, debido a su gran influencia, a su gran poder y a su gran generalidad. Esto hasta la fecha ha causado revuelo porque se puede ver cómo una persona que teniendo los mejores principios, al último de tanto poder, se cree que nunca va a caer, hasta que llega a caer y arruina todo. Y esto ha sido la vida de Napoleón. Es lo que nos dejó y nos recuerda lo que es su historia.